Muy buenas tardes, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a hablar un poco de las anomalías congénitas de la córnea, que es el tema que nos compete. A manera un poco de brevario cultural, les pongo esta imagen aquí del doctor Edward Sirm, donde él se encuentra en 1905 en la ciudad de Olmutz, realizando el primer trasplante corneal efectivo que se tiene registrado en la historia. Este era un paciente que recibió unas heridas vegetales y por lo tanto perdió cualquier visibilidad de la córnea mediante un donador vivo que tenía unas heridas penetrantes esclerales, pero la córnea clara. Tomaron los injertos y se hizo el primer trasplante. De los dos ojos, solamente uno fue viable durante 6 meses. Pero bueno, para haber sido 1905, pues me parece una buena sobrevida. Entonces, para poder hablar de las malformaciones congénitas y de las alteraciones congénitas de la córnea, tenemos que hacer un breve repaso de la embriología de la misma, que siempre resulta un poco complicada. Hay que recordar que más o menos hacia los 33 días de vida intrauterina va a empezar la formación de la córnea, después de que la vesícula cristaliniana se separa del ectodermo superficial, que sabemos que va a ser el precursor y que es lo que nos va a dar origen al epitelio corneal. Va a estar formado por dos capas de células, una capa basal que va a descansar sobre tejido mesenquimatoso, que después va a diferenciarse, y una capa superficial. Más o menos hacia la quinta y la sexta semana se va a separar el cristalino de esta bicapa que estaría formándose el epitelio, y a partir de la séptima semana vamos a tener tres ondas importantes. Las tres ondas importantes van a ser ondas de migración de células mesenquimales que van a ser derivadas de la cresta neural. Una primera onda va a migrar al espacio entre el epitelio corneal primitivo y la vesícula del cristalino, y esto nos va a dar la formación del endotelio corneal. La segunda, que se va a desarrollar al final del segundo mes, va a desarrollar entre el epitelio y el endotelio y va a formar el estroma y los queratinocitos que después van a proliferar para empezar a engrosarnos el estroma de la córnea. Y una tercera onda que va a dar lugar a el estroma iridiano. Entonces es importante recordarlo porque dependiendo dónde se encuentre la alteración, ya sea en la etapa de diferenciación celular o en la etapa de proliferación celular, es lo que nos va a reflejar al momento del nacimiento las alteraciones corneales. Más o menos durante la octava semana de gestación, los queratinocitos van a estar formando entre 5 a 8 capas de láminas de colágeno, y hacia los 3 meses intrauterinos ya vamos a tener entre 25 a 30 capas de estroma corneal. Finalmente, es importante recordar que los genes que nos van a dar el factor de la codificación de la proliferación de estas células mesenquimales van a ser genes de factores de crecimiento como el factor de crecimiento fibroblástico beta y el factor de transcripción que es el FOXC. Y vamos a ver que estos van a estar implicados en la diferenciación celular, que más adelante pueden afectarnos a tener tejido donde no debería estar. Entonces, necesito que se graben bien esta imagen. Este es un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina, y es un corte histológico de la córnea, teniendo las capas que ya todos conocemos y esa configuración de las fibras de colágeno que también conocemos y que finalmente nos va a otorgar tanto eh, la fuerza de la córnea como la transparencia de la misma. Y podemos tener combinaciones que nos, que nos determinen qué tan patológico es un ojo, englobando la porción anterior y la longitud axial del mismo. De esta manera podemos tener diagnósticos como microcórnea, nanoftalmos, microoftalmos, megalocórnea, y además agregados de longitudes axial como una miopía o una hipermetropía axial. Las combinaciones de estas pues nos van a determinar la posibilidad de una agudeza visual aceptable en el paciente.
Y podemos empezar a dividir las patologías y las anomalías congénitas de la córnea en tamaño, como puede ser una córnea oval, una esclerocórnea, un queratoconos posterior o un queratoglobo, la ausencia de la misma, que se va a llamar criptoftalmos y que puede ser completo o total, o parcial, perdón, cuando tenemos tejido detrás de esta membrana de piel que se forma delante de la córnea, o podemos tener una ausencia completa de todo el tejido organizado ocular. También podemos tener las afectaciones en tamaño, como megalocórnea o microcórnea. Es muy importante que nosotros exploremos bien al paciente porque hay diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo varias imágenes donde no solamente tenemos córneas grandes, que podría ser el diagnóstico diferencial de megalocórnea, sino que son córneas evidentemente patológicas, ¿no? Córneas edematizadas, descompensadas, con leucomas, con estas famosas estrías de Hab, que hay que recordar que son horizontales y que nos van a estar hablando de un glaucoma congénito. Tenemos, por ejemplo, patologías proliferantes que pueden estar hablando de una proliferación celular intravítrea, de cánceres, de muchas otras cuestiones que tenemos que tomar en cuenta como diagnóstico diferencial. Y tratar siempre de ver el polo posterior. Aunque la córnea en muchas ocasiones no nos lo va a permitir, de alguna manera observar polo posterior para saber si estamos encontrándonos ante una patología puramente corneal o una patología con mayores malformaciones. Vamos a empezar entonces con la primera patología. Voy a decir varias y nada más las cuestiones importantes de cada una. Entonces, en la primera tenemos la agenesia corneal, que como quedamos puede ser un criptoftalmos completo o un pseudocriptoftalmos. En la primera imagen tenemos un criptoftalmos completo donde no tenemos tejido ocular formado detrás de ese tejido de piel que se forma adelante, que se llama también anquilobléfaron. En la segunda imagen podemos ver que el tejido es tan delgado que permite ver el tejido uveal que se formó por la parte de atrás de ese tejido, pero tampoco sabemos qué tanto haya. Y en la tercera, pues una ausencia completa. Afortunadamente, esta patología pues es poco prevalente, se habla que es de 0.2 de cada 100.000 nacimientos en la población europea y está muy asociada al gen FREM2. Si ven ustedes el corte histológico de abajo a la izquierda, es un corte otra vez teñido con hematoxilina y eosina, y podemos observar que tenemos una ausencia completa de cualquier tejido corneal, que tenemos un tejido fibrovascular proliferante en la parte anterior de la misma, o sea, piel que no debería estar ahí, y tenemos incluso material cristaliniano posterior, pero que está pegado a esta proliferación fibrovascular y que finalmente no nos va a dar ninguna diferenciación corneal de estructuras ni nada importante para visión. Como les comentaba, pues afortunadamente este es un diagnóstico poco prevalente, pero que tenemos que conocer. El criptoftalmos completo o real siempre va a estar asociado a muchísimas otras malformaciones mucho más importantes que van a ser incompatibles con la vida. El que no es el pseudocriptoftalmos, sí podemos tener un paciente viable que se pueda realizar una cirugía de párpados para liberar el eje visual. Vamos ahora con la megalocórnea. La megalocórnea pues es una córnea grande. Aproximadamente la córnea de un recién nacido va a medir más o menos 10 milímetros de diámetro horizontal. Tenemos que recordar que estas córneas las vamos a medir en el diámetro horizontal, que va a ser el más prominente o el más largo por las cuestiones de las células palizadas de Vogt, que van a estar mucho más concentradas hacia los meridianos verticales e inferiores, superiores e inferiores, y esto nos va a dar una medida horizontal mayor. Más o menos hacia los 2 años se espera que la córnea del recién nacido, del infante, llegue al diámetro del adulto, y si es de mayor a 13 milímetros vamos a estarnos encontrando con un diagnóstico de megalocórnea. Normalmente es una enfermedad bilateral que es simétrica y que es no progresiva. Se han encontrado genes que son recesivos ligados al X y que nos van a dar el 90% de la patología cuando es hereditaria en hombres.
Esos son los genes que nosotros encontramos y pues nos va a dar un astigmatismo miópico con la regla. Es muy importante saber que la configuración tan grande de la córnea nos va a dar una configuración también grande del segmento anterior. O sea, tónulas laxas, un cristalino que puede ser un poco más grande o estar un poco más posterior insertado, un iris que puede formar o puede ser factor de riesgo de desarrollar glaucoma primario de ángulo abierto porque puede haber exceso de tejido mesenquimal. Entonces sabemos que, como ya mencionamos, puede haber proliferación en exceso de mesénquima o diferenciación alterada. En esta cuestión tendríamos una proliferación y esa proliferación puede no ser solamente en el tejido corneal, sino también en el iridiano, en cualquier otra cuestión de formación del globo ocular, ¿vale? Está asociado a defectos del cierre de la copa óptica y también se ha postulado varias teorías donde dicen que la megalocórnea realmente fue un glaucoma congénito frustro, que no progresó. Hay que buscar siempre las famosas estrías de Hub, que ya vimos cuáles son y que son horizontales, y descartar cambios en el nervio óptico, porque vimos que el diferencial más importante es un glaucoma congénito. Y que si lo agarramos a tiempo, pues no tendría por qué progresar. Entonces vemos aquí de su lado izquierdo, con un escalímetro ahí medido, una microcórnea que sería de 9 milímetros y una megalocórnea que sería de 14 milímetros. En la parte de abajo podemos ver un paciente posoperado que tiene ya buftalmos, que tiene un glaucoma congénito. Si se fijan, no es tan poco patológico como uno pensaría, o sea, no es tan difícil encontrar el diagnóstico diferencial. Sin embargo, si se nos va un glaucoma congénito pensando que solo es una megalocórnea, pues estaríamos incurriendo en algo gravísimo. La microcórnea, por otro lado, va a ser cuando la medida de la córnea, obviamente después del nacimiento, es menor o igual a 10 milímetros en su eje horizontal. Esta puede ser uni o bilateral y va a ser no progresiva. No tiene una herencia importante, hay casos en que es autosómica dominante y hay casos en las que es recesiva. Tampoco hay una distinción importante en géneros, pero sí va a acompañarse de patología refractiva. Al ser tan pequeña, van a ser normalmente córneas planas. Si es muy pequeña, siempre va a estar asociada a otros cambios o a otras malformaciones intraoculares. Nos va a dar un segmento anterior corto, como la megalocórnea nos dio un segmento anterior muy profundo que nos va a generar factores de riesgo, como por ejemplo para glaucoma primario de ángulo abierto. La microcórnea va a ser factor de riesgo para glaucoma primario de ángulo cerrado, pero también de ángulo abierto. ¿Por qué? Porque vemos que esto también es un arresto en la proliferación mesenquimal y que entonces también podemos tener remanentes en la formación del ángulo de filtración camerular. Por lo mismo, podemos tener, por ejemplo, mallas trabeculares que no filtren completamente y generar un glaucoma primario de ángulo abierto. El 20% de estos pacientes van a formar en algún momento glaucoma. Aquí quiero, no esperaba que sonara, pero bueno, durante todas las patologías les he estado poniendo unas tablitas que están muy pequeñas, no son para que las repasemos ahora, sino son para que ustedes en casa vean a qué se asocia cada patología detenidamente porque son un montón de cosas. Esta es una cirugía de facomulsificación en un paciente con una microcórnea, pero que la microcórnea era simplemente eso, microcórnea. Estaba perfectamente bien organizado todos los tejidos del globo ocular. Y quiero que vean la diferencia entre la córnea y el lente intraocular, ¿no? Entonces, obviamente son cirugías muy complicadas, una cirugía de facomulsificación normal, pero que sí se realizan y que el paciente puede tener una agudeza visual tolerable. Ahí estamos viendo ya con el lente intraocular dentro. Y cómo termina. Obviamente no va a ser una pupila perfecta, obviamente no va a ser un segmento anterior perfecto, pero le estamos dando al paciente una posibilidad visual. Andrés, una duda ahí. Este, ¿Les pones un lente intraocular especial por el tamaño o utilizamos los mismos?
No, son lentes intraoculares muy potentes porque normalmente son pacientes hipermetrópicos muy altos y son pues lentes que se traten de opacificar lo menos posible y además se modifican, como en este paciente utilizaron un lente monobloc, pero que lo recortaron y le quitaron las ápticas para que pudiera caber en la bolsa. Ok, gracias. Vale, vamos con la que sigue. La siguiente patología es la esclerocórnea. La esclerocórnea es una cuestión muy heterogénea que compete una gran cantidad de formas de presentación de la enfermedad, ¿ok? Se va a asociar desde simplemente una córnea plana, como tienen en su imagen de abajo, que parece ser que no hay una patología más importante que esa córnea plana con queratometrías bajas, a irse a una completa pérdida de la transparencia y de tejido escleral donde debería estar la córnea. Es bilateral y normalmente es asimétrica. Y aquí hablamos de una falla en el anillo limbal. El anillo limbal se va a definir entre la séptima y la décima semana de gestación y va a ser el stop de las células mesenquimales para que diferencien entre tejido escleral y tejido corneal. Si este anillo limbal no se forma o se forma de una manera poco funcional, van a seguir proliferando y dependiendo de qué tanto esté formado o no, vamos a tener la migración de muchas células que crearían esclera hacia el área corneal o simplemente de la decodificación de la curvatura de la misma. Entonces podemos tener una córnea perfectamente transparente, digamos, anatómico histológicamente correcta, pero que por genética no consiguió la curvatura mínima necesaria para generar la potencia dióptrica de la córnea. Afortunadamente son esporádicos, casos, no hay diferenciación entre hombres y mujeres, y las que son hereditarias, cuando son autosómicas dominantes, normalmente es solamente la esclerización periférica, cuando son autosómicos recesivos es muy grave, porque podemos tener una esclerización completa. En estos pacientes tenemos que ver los cambios en el segmento anterior mediante ultrasonido. ¿Ok? Ahora quiero que vean, por favor, su imagen superior derecha, donde tenemos un corte histológico, donde vemos esta poca diferenciación de las capas. Si se fijan ustedes, no hay como tal una ausencia de la membrana de Bowman, no la hay. Simplemente tenemos el epitelio, el epitelio y después tenemos una cantidad muy importante de núcleos de queratinocitos donde no deberían estar. Tenemos un aumento de estos mismos, una pérdida de la estructura lamelar de las fibras de colágeno, y esto obviamente nos va a disminuir tanto la resistencia como la transparencia, que es lo más importante de la porción corneal. Estos son todo el abanico de cuestiones de esclerocórnea que tenemos, ¿no? Desde una esclerización completa, como tenemos en la parte de arriba, donde incluso tenemos completamente vascularizado, donde no hay tejido corneal. Una segunda imagen donde es completamente asimétrica y tenemos un ojo bien formado y el otro no. Y una imagen a su derecha donde tenemos sí zonas que tienen proliferación escleral, pero otras zonas donde la córnea es un poco más transparente, ¿no? Entonces, todo esto nos va a competir esa patología. En esta patología, lo que se les puede ofrecer a los pacientes, pues son queratoprótesis. Obviamente no vamos a esperar que tengan una agudeza visual favorable, pero es lo que se les puede ofrecer. Vamos a continuar con el queratocono posterior, por favor no confundirlo con el queratocono que revisamos ayer. Este es un cambio en la córnea que observamos al nacimiento. Normalmente va a ser unilateral, es no progresivo y es no inflamatorio. Va a tener en la mayoría de los casos una agudeza visual bastante normal porque solamente va a estar alterada donde se dio ese adelgazamiento y va a ser un aumento en la curvatura posterior de la córnea, pero con una superficie anterior normal. En la mayoría de los casos, la transparencia va a estar conservada y pueden tener tanto lesiones en cráter, que puede ser una sola, o podemos tener más de una lesión excéntrica. En alguno de los casos se asocia a Peters, entonces vamos a ver más adelante qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta. Y
justamente debajo del defecto, debajo del cono posterior, vamos a ver alteraciones en Descemet y alteración en el endotelio. Entonces, no es simplemente un adelgazamiento, sino es también cambios en esas capas más profundas de las córneas. El manejo con estos pacientes pues va a ser refractivo y si es que está justamente en el eje visual, se pueden realizar iridectomías para tratar de hacer una pupila un poco discórica o en casos ya muy extremos, pues una queratoplastia penetrante. Seguimos con el Perdón queratoglobo. que te interrumpa. Hola, buenas tardes a todos. Hola Perdón, doctora, ¿cómo ya está? llegué. Buenas tardes. Disculpen. Del queratocono posterior, nada más que si llega a afectar exactamente el eje visual, sí hay casos reportados de ambliopía en niños por este queratocono, ¿no? O sea, es raro, normalmente no es tan grave, pero sí depende dónde esté esta zona de afectación, ¿no? Siempre hay que tomarlo en cuenta. Y en ese caso, o sea, usted recomendaría la queratoplastia penetrante. Pues controversial en niños, si es muy grave a lo mejor y sí, pero, o sea, lo que va es siempre en niños, digo, dependiendo cada oftalmólogo pediatra, pero pues lo más importante en los niños creo que es la rehabilitación visual, ¿no? Entonces, como está Claro. generando un astigmatismo importante, pues corregirlo lo mejor que se pueda, pero sí se han dado, sí hay reportes de casos de ambliopía por este tipo de patologías. Yo primero lo intentaría rehabilitar visualmente antes de llegar a Perfecto. la queratoplastía. Súper. Muy bien. Continuamos con el queratoglobo. El queratoglobo pues es interesante en la historia porque fue gracias a un paciente con queratoglobo que en 1907 Trantas puede observar el ángulo de filtración camerular. Si ustedes ven en la imagen superior, si no estuviera con esos leucomas esa córnea, podríamos observar perfectamente sin necesidad de un gonioscopio o un goniolente las estructuras del ángulo. Y fue gracias a eso que se pudo primero dibujar y después hacer un reporte del ángulo camerular. El queratoglobo entonces es bilateral, es asimétrico y es no inflamatorio. Vamos a tener un adelgazamiento corneal, como lo mencionaron ayer, y unas queratometrías fácilmente hasta las 60 o 70 dioptrías. Otra vez aquí, lo más importante es la corrección refractiva. Además, el queratoglobo puede estar hasta un tercio o un quinto del grosor corneal normal y en un corte histológico podríamos encontrar una membrana de Bowman ausente o fragmentada en algunas partes, también un estroma y una Descemet adelgazada o fragmentada, pero con un endotelio normal. La esclera del mismo paciente también va a encontrarse azulosa o adelgazada en algunos sectores. Es importante que no tiene signos característicos como el queratocono que vimos ayer, los signos de Munson, de Rizzuti, el anillo, todas estas cosas no las vamos a encontrar, pero bueno, el queratoglobo es bastante evidente en una cuestión clínica. Es muy susceptible a descompensarse o después de un trauma descompensarse. Tenemos que reparar el astigmatismo miópico por esta cámara anterior tan profunda que nos va a generar y va a estar asociado a patologías con proliferación o alteración en la síntesis del colágeno. Continuamos con el estafiloma anterior congénito. Esta es una patología muy, muy interesante. Es una de las que el manejo puede ser bastante controversial. Y bueno, esta nos va a competir hasta el 11% de todas las opacidades en un paciente neonato mundial. El 11% de todas las opacidades corneales van a ser el estafiloma anterior. Vemos que el estafiloma anterior también va a depender mucho en qué grado se encuentre la patología. Tenemos presencia de epitelio, tenemos presencia de estroma, pero no tenemos ni Bowman, ni Descemet, ni endotelio. Y es muy importante que en el corte histológico vamos a encontrar tejido iridiano adyacente, o sea, tejido uveal pegado a la córnea donde evidentemente no debería estar. ¿Por qué? Justamente por este stop en la diferenciación celular. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la fotografía de arriba a la derecha, que es otro corte teñido con hematoxilina y eosina, un tejido corneal completamente engrosado y con una superficie irregular que pues, no va a tener ningún efecto
refractivo importante en el paciente, pues no le va a dar ninguna agudeza visual. Aquí tenemos más cortes donde podemos observar en el superior a la izquierda, donde hay cambios celulares en este tejido, donde tenemos tejido conectivo donde no debería estar, deberían estar nada más el estroma corneal con sus lamelas de colágeno bien, y tenemos tejido conectivo. Tenemos cambios displásicos en la parte de la derecha, en la parte inferior, donde tenemos las flechas negras, eso es tejido iridiano. Ahí no debería haber tejido iridiano, debería estar el endotelio, pero no lo hay. Además de que no lo hay, tenemos tejido uveal que está proliferando en esa parte de la córnea. E incluso en la imagen de abajo a su derecha, donde está la flecha roja, eso es tejido cristaliniano. Entonces tenemos tejido cristaliniano proliferando dentro del tejido corneal. Entonces vemos que aquí no solamente es una protrusión anterior de la córnea, sino que además es una desorganización y una proliferación muy importante de todos los tejidos oculares pegados hacia la córnea, ¿vale? También, por ejemplo, en la parte de abajo hacia la izquierda, podemos encontrar esta epitelización y esta proliferación escamosa celular que pues tampoco tendría que estar ahí. Entonces, entre este estudio que se realizó en Beijing, Te estás con 8, cortando, Andrés. ay, ¿escucha? No, se está cortando. Ah, ah, ahora me escucha. Pero Sí, bueno, diputado. A ver ahí. hello, A ver, dale ahí. Ya un poco mejor. ok. Vale. Bueno, entonces les contaba que este es un estudio realizado en el Hospital Universitario de Beijing en China con 8 pacientes pediátricos. Es un estudio retrospectivo donde se encontraron estos diagnósticos de estafiloma anterior congénito entre 2014 y 2018. Lo interesante de este estudio es que en todos los pacientes se realizó una queratoplastia penetrante con botones corneales muy largos, incluso con injertos esclerales, o sea, no solamente el botón corneal, sino botón corneal con limbo escleral, ¿vale? Eran 6 femeninos, 6 hombres, 2 mujeres, y se les dio más o menos el seguimiento entre 5 meses a 1 año, a 4 años, perdón, con una media de 1.7. De los 8 pacientes que se realizaron la cirugía, que se confirmó el diagnóstico mediante ultrasonido y después estudios histopatológicos, de esos 8 pacientes, 6 pacientes se reportaron con una mejoría estética y visual. No se reporta qué agudeza visual tuvieron, obviamente, pues son niños casi recién nacidos la mayoría, pero sí refieren que tuvieron una mejoría tanto estética como visual. Ninguno terminó en enucleación y la conclusión es que se recomienda la queratoplastia penetrante con un botón corneal amplio en los pacientes con estafiloma anterior congénito. Entonces pueden ver en las imágenes, por ejemplo, de arriba la A y la B, esos son pacientes con el estafiloma previo. En la B podemos ver esta proliferación tan grande, este estroma tan grande. En la C incluso que tenemos tejido iridiano pegado ahí además a la proliferación. Y en la D, donde ya tenemos el posoperatorio, la E también tenemos posoperatorio y el paciente G es el paciente que más tiempo se siguió y ese es un paciente de 4 años de queratoplastia penetrante. Entonces, a mí me pareció increíble, la verdad es que no creí que esta patología se pudiera tratar y pues vemos aquí que sí está reportada en la literatura. Finalmente, tengo que hablarles de 2 patologías. La primera es Axenfeld-Rieger, que es una patología que se describió no como tal, pero su antecedente por Vossius en 1883 en una paciente femenina de 9 años con pupilas ectópicas. Posteriormente se le dio el nombre de síndrome de Axenfeld y después el doctor Rieger integró todas las cuestiones de cambios físicos. En 1920 se denomina el embriotoxón posterior
Y en 1934 se encuentra la hipoplasia del iris con este toque iridocorneal, que es lo que nos va a dar la pauta de toda la patología. El embriotoxón anterior van a ser fibras de colágeno que van a estar rodeadas por células en uso y que puede ser continuo, o sea, 360 grados, o puede ser por segmentos. El segmento donde más se encuentra proliferante es el temporal. Este embriotoxón, que va a ser como un cordón blanco, como un cordón de yoyo blanco que se encuentra en la periferia de la córnea, va a tener adhesiones del tejido iridiano. Y estas bandas iridianas, pues obviamente van a sobrepasar la malla trabecular porque el embriotoxón se encuentra anterior a ellas y nos van a dar toda la patología hipertensiva que finalmente va a ser el desenlace de este paciente. Entonces el síndrome de Axenfeld-Rieger, vamos a ver que es dependiente de la cresta neural otra vez porque tenemos proliferaciones de células de cresta neural que no deberían estar aquí. Es una herencia autosómica dominante. ¿Se acuerdan del primer gen que les mencioné, el FOXE? Pues ahí está metido en la diferenciación mesenquimal. Va a tener y se va a acompañar de hipoplasia del iris. Se va a encontrar el estroma iridiano delgado y se puede observar el esfínter. En su foto de abajo a la izquierda se ve perfectamente el esfínter de la pupila diferenciado con el estroma iridiano adyacente. Y van a ser colores grisáceos oscuros. Esto es importante porque si no tuviera las otras cuestiones pupilares importantes que son, por ejemplo, la policoria, pseudopolicoria o discoria, podríamos confundirlo con un glaucoma congénito, también en etapas muy primitivas. Entonces, es importante que a veces veamos arriba a la derecha y podemos ver el embriotoxón, que sería el que está ahí con una letra S. Entonces, tendré que estar corta y pero sería un por toda la parte interna de la córnea. Y como tenemos el tejido iridiano sentado, o sea, pegado ahí. Andrés, otra vez te Estas, estás cortando, o no sé si soy yo. ¿Alguien más lo escucha cortado? Sí, se está cortando. Sí, yo también. Sí. a ver. Se va a desconectar Ángel para no robar mi internet, pero está aquí al lado mío, desafortunadamente. Adiós al rival más débil. Entonces, voy a continuar. Tenemos corectopia, que es esta cuestión de la descentración de la pupila, y tenemos la pseudopolicoria. ¿Por qué es una pseudopolicoria? Porque una policoria verdadera estaríamos hablando de varias pupilas con tejido muscular alrededor de la pupila, con esfínteres en cada una de las pupilas. Esa sería una policoria verdadera. Al tener simplemente zonas donde tenemos pérdida del estroma iridiano, entonces se le va a llamar pseudopolicoria. Bueno, la facies característica va a estar asociada a hipoplasia maxilar, a hipertelorismo, a telecanto, a un puente nasal plano, a microdontia e hipodontia. Esto es lo más importante, pedirle a los pacientes que sonrían y que abran la boca para ver esos dientes, y a hipospadia. Otra vez arriba a la derecha podemos observar el embriotoxón anterior, es esta cinta blanquecina que parece como un cordón y que va a estar muy cercano al limbo esclerocorneal. Y abajo a la izquierda tenemos otro corte histológico donde se ve perfectamente la adhesión y cómo esa adhesión nos está cerrando el ángulo de filtración camerular. El 50% de ellos van a desarrollar un glaucoma muy severo que va a ser de una progresión muy rápida y también se asocia a cambios tan graves como ausencia del mismo canal de Schlemm. Estas son fotografías de un paciente real que vimos el doctor Baruch George y yo en Guatemala, y era una paciente de 60 años con este síndrome de Axenfeld-Rieger. Obviamente la paciente no veía nada, pero bueno, me pareció muy bonito poder verlo para que entendamos que sí son patologías que algún día se presentarán en el consultorio. Finalmente voy a hablarles un poco de la anomalía de Peters. La anomalía de Peters nos compete porque si bien es una alteración de una cuestión muy importante de la diferenciación de la embriología ocular, vamos a tener un leucoma central que es lo más característico. Entonces, si vemos un niño con leucoma central, hay que pensar que puede ser un Peters. Von Hippel lo describió en 1897 como una úlcera interna, pues porque tiene un epitelio intacto.
En 1909 se crea una teoría del lentículo ectodérmico, como si el lente, como si el cristalino estuviera creciendo dentro de las capas de la córnea. Lo más importante en este paciente es ese leucoma central, que nos va obviamente a disminuir la agudeza visual, nos puede generar una ambliopía por deprivación muy importante, se va a asociar a rubiola congénita, no en todos los casos, pero si la hay que pensar en ello, y los genes que van a estar asociados a ellos, pues son el PAC6, que lo va a acompañar de aniridia, el FOXC1 otra vez, como a la anomalía que vimos anteriormente, el CYP1, que si ustedes recuerdan va a ser el asociado a glaucoma congénito, perdón, Axenfeld-Rieger, era el que quería decir con el FOXC1, y va a ser un defecto en el estroma posterior, en la DSMET y en el endotelio. Vamos a tener sinequias iridocorneales y cristalino-endoteliales. Estas son las más preocupantes. Vamos a tener sinequias desde el cristalino hasta el endotelio. El 80% va a ser bilateral, va a ser asimétrico, y lo más importante es que debajo de este leucoma no vamos a tener ni endotelio ni DSMET. Entonces, esa falta tanto de endotelio como de DSMET pues nos va a generar que el tejido proliferante embriológicamente que debería ser el cristalino se nos pegue a la porción posterior de la córnea. Esto mismo nos va a dar todo un cambio en la anatomía de la cámara anterior, como una cámara anterior estrecha, las mismas alteraciones del cristalino, el glaucoma va a ser altísimo porque vamos a tener prácticamente cerrado el ángulo de filtración y se va a acompañar de microftalmia, de colobomas y de vítreos primarios hiperplásicos. Entonces, si nos encontramos un leucoma central en un paciente pediátrico, hay que descartar un Peters siempre. Podemos observar en la imagen de abajo a su izquierda cómo tenemos un ultrasonido donde tenemos la adhesión del cristalino hacia la porción posterior del endotelio. Si lo vemos en esta imagen previa, podemos determinar perfectamente dónde está el leucoma, porque va a ser desde la adhesión de la izquierda hasta la adhesión de la derecha. Todo eso no va a tener endotelio, no va a tener DSMET y va a tener pegado el tejido cristaliniano hacia la porción posterior de la córnea. Finalmente les dejo esta imagen intraquirúrgica donde podemos ver esas adhesiones tan fuertes del iris hacia la córnea, hacia donde debería estar el endotelio. En estos pacientes sí se puede realizar una queratoplastia penetrante, hay que recordar que son niños y que la posibilidad de un rechazo es altísima y que específicamente en Peters vamos a tener una malformación de muchos otros segmentos, tanto tejido uveal como tejido retiniano, que pues la primera cirugía va a ser poder ver a través de medios claros para ver qué más se le puede ofrecer a ese paciente. Va a ir acompañado de un retraso en el desarrollo, de alteraciones cardíacas, anormalidades del pabellón auricular, normalmente son sordos y tienen orejas pequeñas y implantadas hacia abajo, cambios genitourinarios, labio paladar hendido, y podemos diferenciarlo en dos tipos, donde tenemos tejido cristaliniano intracorneal, que sería el B, y donde tenemos ausencia del tejido intracorneal, que sería el tipo A. Ahí lo tenemos abajo a la izquierda esquemáticamente y arriba a la derecha en cortes de ultrasonido, como tenemos en el último corte tejido cristaliniano dentro del tejido córneo. Por mi parte sería todo, y si tienen algún comentario o dudas, pues aquí estoy. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muy completa tu presentación, Andrés. Seguimos con Caroli. ¿Alguien tiene alguna duda? Digo, obviamente son casos muy complicados, ¿sí? Y no es tan fácil como, pues le hago, como mencionaba Andrés, le hago una queratoplastía y listo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí involucra todo el desarrollo visual del niño, que aunque le hagamos una queratoplastía, pues tenemos que hacer esa rehabilitación visual, buscar que haya este desarrollo lo más normal posible, y si es que nos acompaña de otras anomalías o alteraciones en todo el segmento anterior, ¿no? Entonces sí, son casos extremos, afortunadamente raros, pero que es importante que los tengan en cuenta. ¿Ah? ¿Seguimos con Caroli? Yo sí tengo una duda en lo que Caroli pone en su presentación. Quizá pueda parecer un poco boba mi duda, pero nada más como por no dejarlo pasar.
Mencionaba Andrés que hay casos en donde se puede hacer un botón corneal amplio o incluso abarcar parte de la esclera. En tales casos, doctora, ¿se hacen pruebas de histocompatibilidad y, para el trasplante? No nos hacen pruebas de histocompatibilidad, pero el riesgo de un rechazo es mucho más alto. O sea, si ya de por sí en un niño el riesgo es mucho más alto, entre más grande sea tu botón, el riesgo de que lo rechace es mayor, ¿no? También lo que mencionaban de que a veces se puede valorar una queratoprótesis, pues sí, pero pues una queratoprótesis no está exenta a que va a generar un glaucoma o que va a tener un cierto tiempo de duración o que va a presentar otras complicaciones. Entonces, te digo, pues sí. Muchas veces se les hace la lucha lo más que se pueda, pero pues el pronóstico no es bueno aún operándolos, pues, Ok, gracias. de nada. Hola, buenas tardes, ¿me escuchó? Sí, te escuchamos. Muy bien. Vamos a empezar a ver las degeneraciones corneales y conjuntivales. Empezando con una pequeña introducción, las degeneraciones corneales van a ser los cambios ocasionados por medio ambiente, edad o secundarios a enfermedades. Muchas veces son enfermedades inflamatorias, reumatológicas. En estos casos puede ser unilateral o bilateral. Inician en la periferia, esto es muy importante, y si están asociados a procesos inflamatorios, van a estar vascularizados la mayoría de las veces. Acá abajito puse una tabla de cuáles son las diferencias entre una distrofia y una degeneración. Las degeneraciones, como están más asociadas a un envejecimiento relativamente normal, son más frecuentes. Pueden ser unilaterales, centrales, periféricas, más periféricas. Son de una progresión variable, pueden afectar a varias capas de la córnea, están asociadas a enfermedades sistémicas, es más común en hombres y es una edad tardía y no están asociadas a factores genéticos a diferencia de las distrofias. En el cuadrito de acá a la derecha, puse las más comunes dentro de lo que cabe son la úlcera de Morin, la degeneración marginal de Terrine, la degeneración marginal pelúcida, la degeneración esferoidea, la degeneración nodular de Salzman y el terigión. Empezando por el gerontoxón, este es una de las más comunes que la vamos a ver en casi todos los pacientes que vemos ya de la tercera edad. Esta gerontoxón es ocasionado por un depósito de lípidos en el estroma profundo. Empiezan en lo profundo y van invadiendo hasta que llegan al superficial. Es bilateral. Está asociado en pacientes jóvenes a enfermedades vascular carotidia unilateral. Entonces, cada vez que veamos un gerontoxón en un paciente joven, hay que mandarlo al cardiólogo. Cuando hay hipotensión ocular, este arco va a estar aumentado. Es más común en hombres porque en mujeres se retrasa unos 10 años más en aparecer. Y lo que son ésteres de corticosteroides extracelulares de lipoproteínas, en especial las LDL. Entonces, aquí tenemos en la parte inferior un corte histológico en el cual podemos ver el depósito de lípidos en la periferia. Y en la parte de arriba, como lo veríamos en la lámpara de hendidura. Es muy importante ese ahí en el gerontoxón que siempre su borde externo va a estar muy bien delimitado, ¿no? Y va a tener un intervalo o un espacio claro. ¿Cómo se llama ese espacio entre el gerontoxón? Mm, no, El no lo surco busco. senil, ¿sale? Entonces, eso es otra de para poderlo diferenciar, tiene ese espacio, si se fijan aquí en la foto, hay un espacio claro periférico, ¿no? Entonces, que delimita ese gerontoxón. Ok. La queratopatía por lípidos, que en un principio se puede parecer al gerontoxón. Esta es central, periférica o difusa, va a tener un depósito estromal blanquecino o amarillo y va a ser mucho más denso que el arco senil. Van a tener lípidos intra y extracelulares y está asociado a una enfermedad sistémica, que es la enfermedad de Tanger, que es una patología que no pueden procesar muy bien los LDL, entonces se van acumulando. Y aquí pues sí van a tener vascularización, va a estar mucho más marcado, puede llegar a invadir el centro.
La úlcera de Morin es una úlcera serpiginosa crónica necrosante, es más común en raza negra, tiene un riesgo de perforación de un 13% y puede recurrir hasta en un 25.6%. Es progresiva y va a progresar en forma circunferencial y es agresiva. Pero dentro de esto hay dos tipos. El tipo 1, que va a ser más limitada, unilateral, va a tener síntomas moderados y va a ser más común en edad avanzada. Y la tipo 2, que es bilateral, maligna, dolorosa y es más común en jóvenes. Y en la parte inferior derecha tenemos a Sir William Bowman, que fue el que la describió por primera vez. En cuanto a su fisiopatología, está asociado a enfermedades autoinmunes, también enfermedades de parásitos como los helmintos, virus como la hepatitis C, el virus del herpes simple, bacterias como sífilis o tuberculosis o algún trauma. Lo que pasa es que los neutrófilos van a liberar proteasas y colagenasas que en el estroma van a liberar las células T, van a hacer activación del complemento, van a liberar células inflamatorias, enzimas proteolíticas, que van a empezar a lisar el estroma. ¿Cómo se va a empezar a manifestar? El paciente primero va a empezar con un enrojecimiento conjuntival, después se va a agregar dolor, lagrimeo, fotofobia y por último van a empezar con una disminución en la agudeza visual. Nosotros, ¿cómo lo vamos a ver progresando? Primero vamos a empezar a ver infiltrados estromales periféricos, como en la primera imagen. Luego puede haber una necrosis de la esclera y la córnea, que es la imagen que les estoy señalando. Luego puede haber una úlcera con un surco irregular, afectación central, que puede haber un hipopión y terminan en una degeneración en banda. Este tratamiento es un tratamiento que viene en el libro del 2015, igual se los voy a decir. Los primeros 3 días podemos empezar con acetato de prednisolona o fosfato de prednisolona, 1 gota cada hora. Atropina al 1% cada 6 horas y quinolonas de 4ª generación, 1 gota cada hora. Si en estos 3 días vemos que no hay respuesta, o sea, el segundo día no hay respuesta, se puede agregar el corticoide cada media hora. Y si ya pasaron 3 días y no hay respuesta, pues ya se agrega la prednisona tomada, 1 miligramo por kilo, la medroxiprogesterona, 1 gramo, porque este va a hacer que va a alisar el colágeno, ciclosporina del 0.05 al 2%, 1 gota cada 3 horas la primera semana. Ciclosporina tomada 150 a 200 nanogramos por miligramo, metrotexate 7.5 a 12.5 miligramos, ciclofosfamida 1 gramo y se puede llegar a utilizar en última instancia el suero autólogo 4 veces al día. Dentro de los tratamientos más actuales que encontré, se puede igual es el corticoide tópico y desde un inicio se puede empezar con ciclosporina al 1 o al 2%. También si hay asociación con el virus de la hepatitis C, se puede utilizar el interferón alfa y si no responden a medicamentos, ya se avanza a un procedimiento más quirúrgico, que es una escisión conjuntiva limbar, una queratoplastia lamelar, injertos en parche, que es como el de la imagen que tengo aquí a la derecha. Este es como toman un injerto en parche, o se puede hacer un colgajo conjuntival, o hay un medicamento que no hay aquí en México, que se llama superóxido dismutasa lecitinada, que es una enzima que ayuda a que la úlcera no progrese. Ahí, perdón, regrésate un poquito. Ahí es súper importante que se haga una peritomía completa y se quite toda la conjuntiva que está adyacente a la zona de la úlcera, ¿sale? Porque si no, dejas como todo el proceso, todo pues sí, la patología. Entonces, no sirve de nada que tú le pongas un colgajo si estás utilizando la misma conjuntiva. Hay que hacer una resección completa del área de la úlcera y ya después sí puedes poner los colgajos como mencionas. Tengo otra pregunta, a ver aquí, ¿quién me la contesta? ¿Cómo diferencias una úlcera de Muren de un PUC? Primero, ¿qué es un PUC? A Melissa se lo dejé de tarea, entonces ya debe de saber qué es un PUC. ¿O no lo leyó todavía? ¿No? ¿Nadie? No, yo Es, no. ¿cómo era? Periphery ulcerative, quién sabe qué. Una Que- queratitis ulcerativa periférica, Ajá. Ajá, ¿no? queratitis.
¿Cómo la diferencias? Porque pues son úlceras periféricas. Primero, ¿a qué está asociado PUC? Más artritis reumatoide. también, ¿no? Me preguntaron algo, perdón. ¿Mandé? Perdón, me paré tantito. ¿Me preguntaron algo? Sí, que si leíste que era PUC. Pues son enfermedades ulcerativas periféricas de la córnea, ¿no? Ah, por eso, ya me estaban diciendo que está asociado principalmente a artritis reumatoide, ¿no? Reumatoide. Y también te da un proceso inflamatorio de la conjuntiva y cómo haces la diferenciación de un Muren a un PUC. Si tienes una úlcera periférica, pues sería igual, ¿no? Hay un punto bien importante. Los PUC tienen como una zona clara, como una semiluna, ¿no? Dentro de la ulceración, sí, te puede dar así esa zona semiluna, pero hay una diferencia entre los dos. ¿Alguien sabe o no? ¿No? ¿Ideas? ¿El dolor, doctora? No, PUC también duele. Que la de Moren no perfora. No. No está asociada a artritis reumatoide y la Bueno, PUC. pues eso puede ser, pero ¿qué más? Muren no se acompaña de escleritis, ¿sí? Siempre va a tener ese respeto de la esclera que lo va a marcar como diferencia ante una queratitis ulcerativa periférica, ¿sale? Entonces siempre hay que buscar el tejido adyacente a la lesión, ¿va? Porque pueden ser muy similares clínicamente, pero esos como detalles hacen la diferencia y pues sobre todo a lo que vas pensando, a lo que vas orientando a tu paciente, ¿no? Ahorita voy a ponerles todos los laboratoriales que se piden en un Muren, pero pues sí pueden ser causas completamente diferentes de este adelgazamiento o de esta destrucción del tejido. Síguele, Carol, y ya no te interrumpo. Continuamos con las pruebas de laboratorio. Se tiene que pedir una radiografía de tórax, una biometría hemática, BCG, anticuerpos ANA, factor reumatoide, y dentro del factor reumatoide es más específico los anticuerpos anticitrulinados, y también se tiene que pedir un perfil de enfermedades de colágeno. ¿Me faltó algún laboratorio, doctora? ¿No? Está bien. Todo un abordaje completo, ¿no? Sí, y también puedes derivarlo con algún reumatólogo o un médico internista. Pasamos a la degeneración marginal de Perrien. También se conoce como queratitis en surco periférica, distrofia marginal ectásica, atrofia y esclerosis periférica o surcos marginales. Esta degeneración va a ser bilateral, más común en hombres, va a ser periférica, cerca del limbo. Es de una progresión muy lenta y va a empezar con un adelgazamiento superior. En estos casos, el epitelio va a estar completamente íntegro, lo cual el paciente no va a tener dolor y va a generar un astigmatismo. En la fisiopatología va a haber una fagocitosis del colágeno estromal por los histocitos, va a haber una actividad lisosómica que nos va a generar una Bowman ausente o degenerada, y en casos más avanzados puede hasta adelgazar la DSMET. Clínicamente va a comenzar con en la periferia va a haber una opacidad entre M12, M1 y M2. En etapas más avanzadas puede llegar a reducir la agudeza visual por un astigmatismo contra la regla y se puede encontrar que hay un panus fino. El diagnóstico se va a hacer por topografía corneal. Va a haber un aumento del poder corneal que, a lo que entendí yo, si comparamos K1 contra K2, K2 está muchísimo más elevada que K1. Y también va a haber un área central esférica muy regular, como se ve acá en la imagen, o también se puede hacer con un OCT por medio de Scheimpflug. El tratamiento aquí va a ser lentes de gas permeable, o también se pueden usar los lentes tóricos combinados con armazón, y en última instancia se puede hacer injertos laminares periféricos. La degeneración marginal pelúcida ya la mencionaron ayer, pero igual la voy a volver a mencionar. Esta, como ya habíamos comentado, es un adelgazamiento corneal inferior en el estroma periférico. Esta va a ser bilateral, va
ser más común entre 20 y 40 años, más común en hombres y tiene una asociación del 10% a queratocono y está relacionado con anomalías del colágeno. Clínicamente es un astigmatismo contra la regla progresivo. Va a haber un adelgazamiento de M4 a M7, va a tener estrías en descemet y en casos de agudización puede haber dolor y reducción brusca de la visión. El diagnóstico se hace por medio de topografía, en el cual vamos a encontrar un poder corneal bajo y también podemos encontrar el signo de la mariposa, de los pájaros besándose o las tenazas de cangrejo. El tratamiento va a ser lentes de gas permeable, escisión del tejido dañado y aparte hacer un trasplante laminar o un injerto lamelar con un penetrante central y también se puede hacer un crosslinking. La degeneración esferoidea climática, que también se le conoce como distrofia nodular, gelatinosa, de labrador o NAMA, está relacionado con pacientes que se exponen mucho a la luz ultravioleta. Va a haber una destrucción de la capa de Bowman y del epitelio y se va a dividir en 3 etapas. La etapa 1 va a afectar primero al limbo y va a haber una zona perilímbica limpia. En la etapa 2 va a haber unas gotas en estroma corneal superficial y la Bowman. Y en la etapa 3 estas gotas van a llegar acá al centro del eje visual. Clínicamente lo vamos a ver, esta ya es una muy avanzada, con manchas pequeñas, gotas grises o amarillas y se ve como oleoso. Y el tratamiento es protección solar, usar hialuronato de sodio y por último una queratotomía superficial. La piel de cocodrilo, yo la he visto mucho en los pacientes, también se le conoce como Corneal Chagrin, son opacidades poligonales en estroma. Esta va a estar ocasionada por una inserción oblicua de las laminillas del colágeno y en algunos casos puede estar asociada a algún síndrome ligado al cromosoma X. Pero es más común por la edad que se va perdiendo esa estructura del colágeno. La córnea farinata, que proviene de farinata, que significa en latín harina, son puntos finos como polvito blanquecinos o gris en el estroma central. Profundos se pueden ver mejor con retroiluminación y lo que son estos puntitos como de harina son depósitos de lipofusina en los queratocitos estromales. Esto se encuentra más bien como un hallazgo, no genera como mucha alteración en la visión. La degeneración nodular de Salzmann es una degeneración muy rara, es más común en mujeres, a diferencia de las demás que eran más común en hombres. Y también a diferencia de las demás, esta va a ser unilateral. Va a tener nódulos que van a generar rodetes o collarines en la zona paracentral y estos van a terminar siendo nódulos hipertróficos. Puede ser secundaria a una queratitis flictenular, un tracoma, una conjuntivitis primaveral o unos cambios degenerativos en Bowman. Va a haber erosiones corneales recurrentes que van a hacer que el paciente tenga dolor cada vez que ocurran esas erosiones. Y por lo mismo de que hay erosiones, también van a tener fotofobia y reducción de la visión. Estos son los nódulos que les comentaba. El diagnóstico puede ser por lámpara de hendidura, que va a haber acúmulo de nódulos blancos azulados, que normalmente se encuentran de 4 a 8 nódulos que miden de 2 a 3 milímetros y van a formar un círculo entre el limbo y la zona central, que son estos. O también se puede mandar a histopatología, se tiñe con bimentina y es este corte histológico que tenemos en el cual aquí se ve el nódulo, hay una pérdida de la Bowman y una pérdida del colágeno del estroma. El tratamiento es con lubricantes, corticoides tópicos. Para las erosiones se puede usar lente de contacto blando de vendaje. Se puede hacer una queratectomía superficial o una queratectomía fotorrefractiva o una queratoplastia laminar anterior o penetrante. Aquí les puse un video de cómo es una queratectomía superficial. Ahí se alcanzan a ver unos nódulos. No es como tal la patología, pero nos sirve como para ver cómo es la queratectomía.
Yo lo vi que es como hacer un tipo PRK, pero como más selectivo hacia los nódulos. Ahí le están poniendo mitomicina. Y luego enjuagan muy bien la mitomicina. Y ese es el postoperatorio, en el cual ya se pierden como las lesiones. Ay. Y la degeneración amiloidea corneal, esta cuando es en córnea, es una amiloidosis local solamente a la córnea, ya cuando afecta a la retina sí se puede pensar que es una sistémica. También se le conoce como una distrofia reticular de Avellino y gelatinosa en gotas. Van a ser depósitos que pueden ser posteriores a un trauma o depósitos vítreos en el estroma central que van a ser una indentación en Descemet. Esta no genera como muchos problemas de la visión. Ya pasando a las conjuntivales, que son mucho más comunes. Esta que la vemos casi todos los días, que es la pingüécula, va a ser un engrosamiento de la conjuntiva vulvar, que va a ser entre blanco y amarillito. Se asocia de 2 a 3 veces más con degeneración macular relacionada con la edad. Es más común en pacientes de 80 años. Hay una relación con el P53 y cuando está roja es debido a una queratinización de la superficie. Y hay una degeneración elastótica de colágeno con hialinización del estroma. Las placas esclerales seniles son bandas verticales amarillas, grises o negras anteriores al músculo recto medial o al recto lateral y son depósitos de calcio con disminución de la celularidad y hialinización. Esto de aquí que yo una vez lo vi y pensé que era como una perforación de escleral. Después me dijeron que era una placa escleral senil. La amiloide conjuntival, que se puede confundir con con una hemorragia subconjuntival ya en sus últimas etapas, está asociada con cadenas ligeras de inmunoglobulina de los linfocitos B y va a ser una irregularidad en la conjuntiva superonasal con pliegues muy finitos. Va a tener material hiporreflectante con patrón lobular y estos pacientes pueden tener muchas hemorragias subconjuntivales. La melanosis conjuntival, que también se observa bastante, sobre todo en los pacientes que vemos que se exponen mucho al sol, puede ser también una lesión predisponente a un melanoma o puede ser por un traumatismo o pigmentación más oscura de la piel. Pasando al terigión, aquí les puse cómo les dicen en distintos lados. Espera, porque esa melanosis es muy importante que la diferencien. Siempre cuando vemos una melanosis adquirida primaria, tenemos que mantener al paciente en vigilancia por este riesgo de transformación a un melanoma, ¿de acuerdo? Se supone que hay hasta como una estimación de cuántos meridianos está involucrando esta melanosis del riesgo para que haya un desarrollo de melanoma, ¿no? Se supone que cuando es una PAM o melanosis adquirida primaria, tenemos que ver si está asociada o no está asociada a datos de atipia. Sí, sí, tiene atipia, que es una hiperplasia ya como más, una hiperplasia melanocítica, debemos de mantenerlo en vigilancia estrecha. Incluso muchas veces se da tratamiento, se puede dar mitomicina para intentar la resolución de todo este pigmento o hacer una resección. Si ya demostramos que hay atipia celular, hay que hacer una resección muy amplia de toda esta melanosis. Entonces no es algo tan inocuo. Obviamente si es una melanosis secundaria, pues se diferencia que generalmente solamente se da este pigmento plano en las zonas de exposición, ¿no? Solamente se mantiene en observación. Estas melanosis las diferencias mucho porque generalmente la melanosis primaria aparece más en fondos de saco. Entonces, siempre lo que dicen, hay que vertir los párpados. Acuérdense que siempre en este tipo de lesiones hay que vertir muy bien los párpados para ver que no haya datos de pigmento en estas zonas, ¿va? Sí, gracias. Y pasando al terigión, en México le decimos carnosidad, en Chile se le dice aleta, en Argentina telita, en Guatemala uña y en El Salvador carnaza y en España le dicen tela. Proviene del griego teron, que significa ala,
porque le vieron forma de ala y está relacionada con la exposición prolongada al sol. Aquí puse varias clasificaciones por milímetros. Está el grado 1 que mide de 1 a 2 milímetros, grado 2 de 3 a 4 milímetros y grado 3, 5 milímetros o más. La otra clasificación es como más subjetiva. Grado 1 no toca el limbo, grado 2 ya está atravesando el limbo, grado 3 está a punto de tocar la pupila y grado 4 ya atravesó la pupila. También puede ser unilateral o bilateral, nasal o temporal, fibrosa o vascular, primario o recidivante, activo o inactivo. En cuanto a la fisiopatología, es una condición inflamatoria crónica, hay una alteración en el ADN y otros sustratos, hay una subpoblación de linfocitos T y se dice que el ácido ascórbico es un protector del estroma porque suprime el daño oxidativo. Y la vimentina hace que haya una migración de queratoblastos. Clínicamente va a ser un paciente que tenga enrojecimiento, ardor, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño. En algunos casos, sobre todo en los recidivantes, va a haber una adherencia a los músculos extraoculares que va a ocasionar diplopia. En la lámpara de hendidura lo podemos dividir entre cabeza, cuerpo, cuello y también se puede encontrar la línea de Stoker, que esta puede decir que ya el tergión quedó ahí estabilizado. Son depósitos lineales de hierro y los islotes de Fuchs, que son agrupaciones de células epiteliales. El tratamiento se empieza con lubricantes. Si está muy inflamado, se puede dejar un ciclo de corticosteroides. Cuando el paciente ya tiene muchos síntomas, tiene el ojo muy rojo, tiene muchas molestias, se puede hacer una escisión del tergión y posterior a esto se hace una protección solar. Es muy importante decidir a quién se va a pasar a cirugía porque tiene una recidiva del 40%. Dentro de este 40%, 50% se va a presentar los primeros 3 meses después de la cirugía. Y aparte de la escisión, antes se llegó a utilizar la irradiación beta, que con rayos beta como que quemaban el tergión, pero esa ya no está en uso porque podían perforar la esclera. Y en los tergiones recidivantes se puede utilizar mitomicina al 0.02% por 2 minutos y posterior a eso enjuagarlo con, en varias literaturas leí que podía ser con 20 cc de solución salina o con 60 cc de solución salina. Aquí encontré esta forma de prepararla. Se toman 10 miligramos de mitomicina, se le agregan 10 mililitros de solución salina balanceada. Luego se le agrega 20 mililitros de solución salina balanceada, de ahí se toma 1 mililitro y ese mililitro se le agregan 5 mililitros de solución salina balanceada y ya después de eso se lleva hasta 10 mililitros de solución salina balanceada con mitomicina y así queda al 0.02%. Aquí puse un video de cómo quitan un tergión. Aquí lo hacen con subconjuntival, con anestesia subconjuntival. Quitan el cuerpo y lo realizan por arrancamiento. Después ponen mitomicina C. Es muy importante que la mitomicina también quede dentro de los bordes de la conjuntiva y que casi no toque la córnea. Ahí están tomando el autoinjerto, le quitan la tenon, lo ponen. Y en este video lo suturan, supongo que es como con seda, porque no se ve como nylon y lo hacen con puntos continuos, diferente a como lo hacemos nosotros. ¿Por qué la mitomicina no debe tocar la córnea? ¿Qué te puede ocasionar? Pérdida de las células limbares. Exacto. Sale aquí entre nos, yo nunca la uso por 2 minutos, la verdad, pero pues sí está reportado. La verdad es que hay que tenerle precaución a la mitomicina, y sobre todo si la van a usar, que sean pacientes pues bien indicados y que laven súper bien, porque luego, ¿qué más te puede ocasionar? Puede hacer un adelgazamiento de la esclera y puede Ujú. perforar. De hecho, nos llegó un paciente que le habían puesto mitomicina y ya llegó perforado por un tergión, perdió todo el ojo. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con la mitomicina.
Y sobre todo con la preparación, las diluciones. Si la van a usar, tienen que diluirla de una manera adecuada que quede la concentración, porque luego la ponen a concentraciones súper altas y pues por eso vienen las complicaciones, ¿no? Muy bien, seguimos. Y aquí les puse una foto de cómo son la irradiación beta, porque a mí me tocó ver un paciente y dijo que le habían quitado un terigión y parecía como la esclera. También se puede llegar a confundir con las placas seniles, pero en esta se ve como más diferente y el paciente refiere el antecedente de que tuvo una cirugía de terigión. Y ya sería todo. ¿Alguna duda? Hola, Carolina, muchas felicidades primero a ti, Andrés. Muy buenas clases. Me quedé nada más con una duda de la degeneración marginal de Terrien. Yo había leído que era más frecuente la localización nasal superior y tú cuando viste los meridianos, pues sí, dijiste que era como de M12 a M2, pero eso correspondería pues solamente a ojo, como un ojo derecho. Entonces me quedé con la duda si es en esos meridianos y en el otro ojo sería superior temporal o si sí la localización es más nasal superior. Es superior, pero por eso puse como todos los superiores. Dame un segundo ahorita. Sí, Gus, estás en lo correcto. Lo más común es superonasal en los dos ojos, ¿sale? O sea, no es tan exacto de 1 o 2 meridianos, simplemente que sea una afectación más superior, porque si fuera una afectación inferior, eso te orienta más a cuál. Marginal pelucidad. Exacto, una pelúcida, ¿no? Entonces, digo, son esas, sabemos que en medicina no hay reglas completas, pero son pistas que te orientan al diagnóstico, ¿no? En la degeneración de Terrien, normalmente la afectación es superior. Ah, súper, muchas gracias. De nada, ¿alguna otra duda? Doctora, yo tengo una duda, quería saber su opinión respecto a la betaterapia. Si realmente ya, bueno, es que en Morelia me ha tocado ver que todavía sí se ha llegado a utilizar y sí ha tenido buenos resultados, pero quería saber su opinión si realmente ya no se recomienda el uso o qué opina. ¿No te escuché sobre qué? Sobre la betaterapia en los, posterior a los terigiones, quería saber si, en su opinión, si realmente ya considera que sí debería estar totalmente en desuso o si pues sí tenía buenos resultados. Es que yo he visto ahí en Morelia que todavía de repente se llega a utilizar y luego sí, sí ha tenido buenos resultados, pero quería saber su opinión. Híjole, la verdad es que yo nunca lo he utilizado y no, o sea, no tengo tan buenos resultados, o sea, de conocer buenos resultados, no, siento que tenía más efectos adversos que buenos resultados. Con estroncio dices, ¿no? Sí, así es, doctora, así con estroncio. No, la verdad es Este, que yo nunca lo he usado y no me he visto en la necesidad de usarlo últimamente con los nuevos tratamientos que existen. ok, excelente, muchas gracias, doctora. Nada. Hola doctora, yo también tengo una duda. Con respecto a la escleromalacia, una vez que ya la tenemos, pues, ¿cómo se trata o cuál es el tratamiento adecuado? Había leído algo acerca del suero autólogo, pero no sé qué tan eficiente sea y si se utiliza. Sí se utiliza ahí, o sea, el objetivo que tú tienes en una escleromalacia es intentar evitar que no se te perfore, ¿no? Ahí dependiendo qué tan adelgazado o no esté esta esclera, pues puedes utilizar incluso parches para restaurar este grosor. El suero autólogo porque pues trae factores de crecimiento que te pueden ayudar a esta regeneración, pero así como un tratamiento único no existe. Lo único que tienes que quitar muchas veces también es el esteroide, utilizar muchísimo lubricante e ir evaluando ahí este proceso inflamatorio del paciente. Y te digo, si ya ves que está a punto de perforarse, tienes que hacer parches esclerales a fuerza. Ok, gracias doctora. De nada. ¿Algo más? Creo que se me ocurre que agreguemos un tema, porque está interesante esto de las afectaciones relacionadas a enfermedades autoinmunes. Sí, ahí viene mucho lo que les menciono de la queratitis ulcerativa periférica, todo también tiene que ver con algunos temas de escleromalacia, que esos son buenos,
para ver cómo es el manejo que es más de un componente sistémico, ¿no? Entonces creo que, digo, no para ahorita porque tenemos que cubrir todos los temas para el examen, pero creo que puede ser una buena opción. Simblefarón, pues no tan bueno, lo podemos incluir. Antes que Simblefarón yo hablaría de una insuficiencia de células limbales, aunque ya tuvimos un, ¿cómo se llama? La que tienen los lunes, ¿cómo se llama? Una sesión. En general. Eso, una sesión, se me fue el nombre, ya tuvieron una sesión de eso, pero creo que es importante que también se tome en cuenta, entonces voy a ver qué temas les podemos agregar que no vengan ahí en el temario, que sean como diferentes y difíciles, ¿no? Muy Sí, bien. doctora, yo he tenido últimamente una paciente con enfermedad mixta del tejido conectivo y otra con pénfigo que tiene triquiasis y pues la córnea está bastante afectada y pues nada más me dice cuándo yo asigno a alguien para que dé el tema. Te voy a ver qué temas pueden ser que no se incluyan, que los podamos incluir. Te digo, lo que más me importa, pues en eso sí las vamos a ver, ¿no? ¿Hay tumoraciones o no? Sí, Sí, vienen marqué tumoraciones. tumoraciones, pero se quedó para después de los temas del examen. Ajá, sí, porque en eso sí las vamos a ver. Entonces creo que nada más faltaría